Bueno, eso es un chiste de uno de mis dibujantes favoritos que siempre suele dar en el clavo, el roto antes ops. Lo malo que tiene esta edad de oro de la comunicación y la información es que no hay manera de saber lo que pasa, dice el roto. Bueno. Hablamos de una sociedad de la información y el conocimiento. Hay mucha discusión entre los estudiosos sobre si hay que llamarla de un modo, del otro, de los dos. Yo voy a llamarla de las dos formas porque quiero subrayar un problema específico que es los distintos efectos que tiene el cambio social que estamos viviendo sobre la información y sobre el conocimiento. No quiero discutir qué es información y qué es conocimiento. Me atendré a lo que me parece que es la concepción más común. La información son datos o datos articulados sobre algo, sobre cosas, sobre personas o sobre otros datos, y el conocimiento es nuestra capacidad de hacer algo útil con esos datos, ¿no? Me gusta esa poesía que no tenía nada que ver con esto, ¿no? Pero hay un poema de Eliot que hablaba de sus problemas como creyente, cristiano, atormentado, etcétera, y decía algo así como ¿qué ha sido del conocimiento que perdimos entre tanta información y qué ha sido de la sabiduría que perdimos entre tanto conocimiento? De manera que para mí, así explicado, habría una base amplia de información, un segundo piso como una pirámide azteca menos amplio de conocimiento y otro menos amplio de sabiduría. No me voy a ocupar de la sabiduría, que sería aquello que nos permite alcanzar o llevar una vida buena, que no es lo mismo que una buena vida, pero tampoco está necesariamente en contradicción, pero me preocupan aquí, con vistas a la educación, las otras dos partes, la información y el conocimiento. Podría explicar de 100 maneras, cualquiera, por qué hablamos de una sociedad de la información, pero un aspecto evidente de la sociedad de la información es que la sociedad en que vivimos hoy democratiza, facilita, abarata, accesibiliza, como quieran ustedes decirlo, facilita enormemente el acceso a la información. Hoy en día, no voy a decir el 100% de las personas, pero la inmensa mayoría de las personas en nuestro mundo próximo, y yo diría pronto la inmensa mayoría de las personas en el mundo en general, en el mundo mundial si quieren, tienen a 2, 3, 4 clics información que antes, no hace mucho, era el monopolio de unos pocos servicios secretos, gabinetes estadísticos, gobiernos, laboratorios, etc. La información está ahí. La información se ha vuelto mucho más accesible y nuestro problema no es la falta de información, sino si acaso la sobreabundancia. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, en que yo me muevo y muchos de ustedes, cuando yo empecé a trabajar había una estadística, que publicaba el Ministerio de Educación todos los años y que tenía lo que tenía y no había más. Hoy en día uno se perdería, no sabría, es difícil saber si hay que leerse los PISA, las evaluaciones de diagnóstico, los estudios del Consell Econòmic de Treball, Econòmic y Social, o la estadística llamada enseñanza no universitaria, o la llamada datos y cifras, o cuál, ¿no? Sobra información. Padecemos, de hecho, disfrutamos, pero también padecemos una sobreabundancia de información y es difícil decidir con cuál de ella quedarnos, ¿no? Al mismo tiempo, sin embargo, paradójicamente, la abundancia de información genera, en cierto sentido, escasez de conocimiento. No porque haya menos conocimiento. Hay más conocimiento, hay más que nunca, hay mucho más conocimiento que nunca. El conocimiento que poseen o al que llegan las personas que se sitúan más abajo en esa escala es mucho más que el que alcanzamos los que estaban en la misma posición hace 10, 20, 30 años, o incluso que el conocimiento medio de no hace tanto, pero aún así el conocimiento se vuelve escaso, porque hay mucha más información que procesar, mucha más información que interpretar, que analizar, y bueno, pues es como el petróleo, ¿no? A pesar de que el petróleo es finito y se acabará, hoy no se ha acabado, se produce más que nunca y sin embargo es más caro que nunca. Y es más caro que nunca porque es más escaso en relación con el consumo que se quiere hacer de él. Pues con el conocimiento creo que sucede un poco lo mismo. Entonces la paradoja es esa. La información es más abierta, más ubicua, se ha democratizado el acceso, sin embargo al mismo tiempo y por ello mismo el conocimiento se jerarquiza. Las diferencias en nivel de conocimiento o en poseer un conocimiento que otros necesitan o que nadie necesita, las diferencias que marca el conocimiento son diferencias más importantes. Más y más dependemos cada vez, nuestra suerte en la vida depende cada vez más de nuestra capacidad de manejar ese conocimiento, no del acceso a la información, que eso está ahí
para casi todos, sino de la capacidad de procesarla, de manejarla desde el conocimiento. Y eso significa que, bueno, pues seguirá habiendo personas que nazcan de la estirpe de la Casa de Alba o personas que hereden grandes posesiones que les permitan vivir el resto de sus días, pero proporcionalmente son muy pocas y para la inmensa mayoría el problema es qué acceso tienen al conocimiento, qué tipo de cualificación van a tener, qué posesión diferencial de conocimiento. Porque, insisto, conocimiento tiene todo el mundo, pero tener el conocimiento que todo el mundo posee o que todo el mundo puede adquirir con poco esfuerzo es lo mismo que no tener nada. Quiero decir, en términos económicos y en términos de valor. Puede ser muy gratificante saber cosas que todo el mundo sabe. Entre otras cosas, permite hablar con ellos, te permite tener una conversación, compartir sentido y significado, pero no lo puedes vender. No puedes decir, quiero vivir de esto, porque cualquiera dirá, no, eso ya lo tengo yo. Lo que crea valor diferencial es tener un conocimiento que otros quieren y no tienen. Y se lo podemos, entre comillas, vender. Me da lo mismo vendérselo en el mercado, como hace un profesional que trabaja en el mercado, o venderlo al Estado convenciéndolo de que hay que dar, yo qué sé, latín en los colegios, o economía financiera, o lo que sea. Es otra manera de vender lo mismo, ¿no?